¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Continuamos ahora desarrollando el ejercitario número 6, que es el siguiente. Nos pide diseñar y formatear las planillas según se muestran a continuación, utilizando las funciones suma, la función sí, contar puntos sí, promedio, mínimo, máximo, según corresponda en cada caso. Bueno, el primer ejercicio es este: diseñar una planilla en Calc y aplicar las fórmulas necesarias para que pueda calcular el incremento salarial en una empresa. Si el personal pertenece a la categoría A, el incremento debe ser del 10%. Si pertenece a la categoría B, el incremento será del 15%. Bueno, vamos a diseñar esta pequeña planilla, vamos a cargar algunos datos, por ejemplo, unos datos de prueba. Acá vemos que el sueldo del empleado José Pérez es 1.250.000, pero si pertenece a la categoría A nos pide incrementarle un 10%. Ahora, si el personal pertenece a la categoría B, entonces solamente, o sea que vamos a incrementarle, mejor dicho, 15%. Entonces un poco de práctica con la función sí vamos a hacer. El primer ejemplo con la función sí. Bueno, vamos a diseñar primeramente la planilla. Abrimos entonces el programa Calc. Bueno, en realidad es una planilla muy sencilla, demasiado sencilla. Lo importante es hacer la práctica de la utilización de la función sí. Bueno, primeramente vamos a comenzar con este título: importadora Santa Ana. Yo suelo dejar un espacio acá arriba y a la izquierda para poder hacer ajustes si es necesario. Una buena práctica. Ahora vamos a diseñar esta parte. Vamos a escribir planilla de incremento salarial. Bueno, ahora escribimos número, nombre y apellido. Vemos que acá la celda, o sea que el contenido, lo que escribimos no entra en la celda, entonces tenemos la opción de agrandar un poco eso, a nuestro gusto. El número de SI, categoría. Para que aparezca un texto abajo para hacer un enter, ¿verdad? Debemos apretar control enter para que se pueda bajar ahí abajo el cursor. Categoría A, categoría B son las opciones disponibles. Si queremos editar el contenido de una celda, podemos apretar la tecla F2 o directamente haciendo clic acá en la barra de fórmulas. Y ahí hacemos las modificaciones necesarias. Después sueldo. Bueno, la palabra anterior tiene que ir abajo. Entonces hacemos un control enter para que quede de esa forma. El incremento va a ir acá. Y el sueldo actual o el nuevo sueldo va a ir por acá. Lo primero que podemos hacer es ajustar un poco de acuerdo al contenido que va a tener cada celda. Creo que podemos ajustar un poco más. Ya, y ahí podemos inclusive ya centrar el contenido, tanto en forma horizontal como en forma vertical, para que quede bien centrado. Ya, ahí tenemos la cabecera, inclusive podemos darle
borde, algún color. Y ahí va quedando. Ahora para que esto se centre, tenemos que darle combinar y centrar, la forma más fácil para que quede de esa forma. Podemos ajustar la distancia por acá para que quede como nos gustaría. Bueno, ahora vamos a numerar de 1 al 10. Escribimos 1 y 2 para que Calc automáticamente haga la serie. Entonces es muy fácil de esta forma. Si tenemos una serie de 100, un listado de 100 empleados, entonces no hace falta estar escribiendo uno a uno. Podemos sencillamente escribir 1, 2, seleccionamos y acá en la esquina, en el cuadradito, hacemos clic y arrastramos hasta el número que queremos generar. En este caso del 1 al 10. Podemos hacer lo mismo con días de la semana también. Lunes, martes. Seleccionamos y él nos genera automáticamente. Se puede hacer con días de la semana, con meses o con series, con cualquier serie. Por ejemplo, escribimos 2, 4 y el siguiente número sería 6, 8, de 2 en 2. Es una opción muy recomendable para ahorrar tiempo. Ahora escribimos nombre y apellido, por ejemplo, José Pérez. Vamos a hacer este ejemplo primeramente. Número de SI, categoría A, sueldo anterior 1.250.000. Bueno, ahora mismo estamos introduciendo un valor, pero el contenido de esta celda también podemos formatear como un número, agregándole un separador de miles. Vemos que acá se agregan los puntos correspondientes y además se agrega también espacios decimales, que a nosotros no nos interesa ahora mismo, entonces podemos con esta opción, con este botón, eliminar ese decimal para que quede solamente la parte entera. Bueno, ahí tenemos ya más o menos, esto puede ir centrado también, el contenido de la categoría. Ya, el incremento. Bueno, ¿qué nos decía el planteamiento? Si el empleado pertenece a la categoría A, el incremento debe ser del 10%. Ahora, si el empleado pertenece a la categoría B, tiene que ser del 15% su aumento. Entonces, en ese caso es muy útil la función sí. La función sí que tiene tres partes. Bueno, escribimos sí, paréntesis, y acá vemos que tiene tres argumentos o tres parámetros que hay que pasarle. La prueba lógica, que sería una pregunta lógica. Por ejemplo, podemos preguntar si el contenido de una celda es igual o mayor o menor que a un número, ¿verdad? En este caso, el contenido, el parámetro que vamos a utilizar va a ser el contenido de la categoría, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pide en el planteamiento. Entonces, si la categoría, o sea que la celda E5, que sería si la celda E5 es igual al carácter A, entonces tenemos que calcular, acá ponemos, ¿verdad?, el cálculo en el caso de que esta categoría sea A. Entonces ahí tiene que ir el sueldo anterior multiplicado por el 10%. O sea que por 10% podemos escribirlo así, o 10 dividido 100. Ese es el cálculo para calcular el 10% de incremento. Pero ¿qué pasa si acá tenemos, por ejemplo, categoría B? En ese caso hay que definir en la función, en esta parte, qué se hace en el caso de que sea B la categoría. En este caso vamos a tener solamente dos categorías y vamos a poder cubrir de esta forma. Bueno, entonces, si acá tenemos ya la opción cuando la categoría es A, ¿verdad? Mediante esta prueba lógica se define eso. Y acá va la opción para eso.
Ahora, si la categoría es B, entonces se va a hacer el siguiente cálculo. El contenido del sueldo anterior, o sea que la celda F5, se va a multiplicar por el 15%, de esta forma. Y ahí cerramos nuestra función sí. Y vemos que automáticamente realiza el cálculo utilizando esta fórmula, que está definido en caso de que la prueba lógica sea verdadera. En caso que la prueba lógica sea falsa o que tenga otro valor distinto al que le definimos acá, entonces se va a realizar se va a aplicar esta fórmula. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahora mismo se está calculando el 10% de 1.250.000 es 125.000. Pero ¿qué sucede si José Pérez pertenece a la categoría B? Entonces automáticamente se hace el cálculo del 15%. El 15% de 1.250.000 es 187.500. Entonces, mediante la función sí se puede, mediante la pregunta, decidir si se hace una opción o la otra. Todo dependerá de esta pregunta. Por ejemplo, si en vez de usar como referencia la categoría A, utilizamos como referencia la categoría B, ahí estamos diciendo que si el contenido de E5, o sea que si esta celda es igual a B, ¿qué pasa? Se tiene que hacer el cálculo del 15%. Entonces, si esto es verdadero, acá se tiene que hacer el cálculo del 15%. Si esta prueba lógica resulta ser falsa, entonces se realiza el otro. Por eso debemos hacer este cambio para que nuestro cálculo funcione. Entonces, indistintamente funciona, si es A o si es B. Así de sencillo es la operación. Es cuestión de practicar y ir entendiendo cómo funciona. Entonces, el sueldo actual sería el resultado del sueldo anterior sumado el incremento. Y tenemos ya 1.250.000 más 125.000, 1.350.000. Esto podemos seleccionar y formatear como un número, quitándole los decimales. Ahora, el siguiente nombre que aparece es Carolina Mieres. Entonces escribimos Carolina Mieres, número de cédula. En realidad estos datos son de prueba, no importa tanto el dato que metamos. Ahora, categoría va a ser B. El sueldo va a ser 2.350.000. Y calculamos el incremento utilizando la función si. Entonces, si este valor si este valor es igual a A, entonces tengo que calcular el 10% del sueldo anterior, o sea que F6 multiplicado por 10 dividido 100. Bueno, en caso que la categoría sea B o cualquier otra categoría, entonces se deberá hacer el cálculo del sueldo anterior multiplicado por 15 dividido 100 para saber a cuánto equivale el 15% en caso que sea de otra categoría distinta a A. Ahí está. Ahora hacemos la suma sueldo anterior más incremento y ahí va quedando así. Esto se puede formatear ya de una vez. Seleccionamos todo y le damos centrar para no ir haciendo uno a uno. Lo mismo con el formato de los números. Podemos hacerlo de una vez. Bueno, ahí entonces va quedando con la función sí. Vemos acá inclusive que nos marca, ¿verdad? E5 sería esta celda. Si E5 es igual a B,
entonces se hace el cálculo del 15%. Esto obviamente hay que unificar, es usar A o usar B, entonces vamos a unificar, vamos a usar nosotros A. Entonces si es 5 es igual a A, debo calcular el 10%. Si no es A, si es cualquier otro valor, ahí sí tengo que calcular 15%. O sea, vamos a dejar de esta forma. Esto también es la misma fórmula, solo que las celdas van cambiando, obviamente. Se utiliza esta fila ya. Bueno, esas fórmulas nosotros podemos inclusive copiarlas. Le damos copiar y pegar. Y así mismo se va copiando la fórmula, pero la referencia a las celdas va cambiando automáticamente. Es lo bueno que tiene, ¿verdad? También podemos, haciendo clic en la esquina, podemos arrastrar y pegar automáticamente. Vemos que las referencias van cambiando automáticamente. Yo recomiendo ir haciendo esto en forma manual hasta tener un dominio, ¿verdad? Hasta entender bien cómo funciona la función sí. Ok. Y una vez que dominemos ya la función sí, podemos hacer el copiar y pegar para ahorrar tiempo. Bueno, esto nada más son datos de prueba. Si es que voy a copiar y pegar para tener ya completo. Vemos ahí que ya se pegaron los datos. Esto puede cambiar, podemos poner acá 1.000.000 y automáticamente Calc hace el cálculo correspondiente. Si la categoría es A, entonces cambia totalmente, en forma automática. Esa es la ventaja de utilizar fórmulas, este superpoder que nos da Calc. Bueno, lo último es totalizar, ¿verdad? Entonces, la columna categoría al final vamos a poner totales y vamos a hacer la sumatoria con la función suma. Entonces escribimos igual suma, paréntesis, y le decimos que queremos sumar desde acá hasta acá. Vamos a cerrar ahí paréntesis, le damos enter y ahí tenemos el total. Acá vamos a escribir lo mismo, es igual suma, paréntesis, rango y ya está. Lo mismo acá. Ahí tenemos. Esto vamos a formatear como número y vamos a quitarle los decimales. Le ponemos un borde y un color de fondo. Aplicamos completamente los bordes a la planilla y va quedando así de esta forma. Podemos ajustar. Inclusive si movemos el cursor encima mismo acá de la columna, en la divisoria y apretamos 2 veces, se produce un autoajuste. También es muy útil en caso que queramos que se ajuste automáticamente para ahorrar espacio. Bien, acá nos faltaría centrar eso. ¿Ya? Y ahí tenemos terminada ya nuestra planilla. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos pide diseñar una planilla en Calc y aplicar las fórmulas necesarias que permitan registrar los depósitos, abreviado DE, y las extracciones, abreviado EX, en una cuenta corriente. Bueno, vamos a suponer que tenemos una cuenta corriente en el banco y que hacemos depósitos y extracciones. Tenemos un saldo inicial acá de 8 millones. En caso que hagamos un depósito de 150.000, entonces se tiene que sumar a 8 millones, tengo que sumarle 150.000. Y mi nuevo saldo va a ser 8.150.000, la suma del saldo inicial y el depósito. En caso que sea una extracción,
Obviamente, al saldo actual tengo que restarle 40.000 y mostrar el saldo actual, obviamente. Bueno, esto también podemos hacerlo, como ven, con la función si. Entonces, si la operación es un depósito, entonces hay que sumar el monto depositado más el saldo actual o el saldo inicial. En caso que sea una extracción, ahí tenemos que restarle al saldo actual para tener nuevamente el saldo actualizado. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a agregar una nueva hoja acá en el botoncito más. Ahí ya tenemos la hoja 2, la hoja 1 tenemos acá y la hoja 2 acá donde podemos realizar otra planilla. Vamos a aprovechar y vamos a darle archivo guardar a nuestro documento. Vamos a guardarlo en documentos, ejercitario 6 se va a llamar. Y podemos inclusive el tipo de formato, en este caso hoja de cálculo. Le damos guardar, ya tenemos ahí guardado en el disco duro. Eso es muy recomendable para no, en caso que se vaya la luz, para no perder nuestro trabajo. Bueno, ahora vamos a empezar a diseñar movimiento de cuenta corriente. Ahí ponemos cuenta corriente número. Podemos inventar cualquier número, no importa. Y ahora hacemos primeramente el encabezado, que es lo más fácil. Número, fecha, operación. Número, fecha, operación. Control Enter para poner X de extracción y depósito. Monto. Y saldo actual. Ya, ahí tenemos el encabezado. Esto podemos obviamente seleccionar de acá hasta acá y darle combinar para que quede centrado. Podemos separar un poco. Acá podemos ver también los distintos tipos de alineación que tenemos. La alineación horizontal centrada a la derecha y a la izquierda. También podemos centrar en forma vertical, ya sea arriba, abajo o en el medio. Entonces esos son los distintos tipos de alineación que podemos aplicar. Bueno, ahí tenemos ya el encabezado, podemos centrar también esto, ponerle un borde, un color, si así lo deseamos. Ya, con eso queda bien. Lo siguiente que hay que hacer es reservar una celda para el saldo inicial y combinar desde el número hasta el monto. Entonces de acá hasta acá vamos a combinar y vamos a poner saldo inicial. Dos puntos. Centramos en forma o alineamos a la derecha. Acá ponemos el saldo inicial de 8 millones. Podemos darle un formato de número para que sea más entendible. Ya la tenemos ahí. Ahora vamos a ajustar esto y poner numeración del 1 al 10. Ya sabemos cómo, forma automática. Esto centramos, fecha. En realidad no importa tanto la fecha, ¿verdad? Podemos ponerle
cualquier fecha que nos parezca bien. El monto del depósito, o sea que la operación, acá hay que definir, DE significa depósito y el monto 150.000. Bueno, acá es donde escribimos nuestra fórmula. Es igual si este valor, si el valor de esta celda, si la operación resulta ser un depósito, entonces tengo que el saldo inicial, o al saldo inicial tengo que sumarle el monto de la transacción. En caso contrario, si es por ejemplo una extracción, obviamente tengo que restarle al saldo inicial. Y queda de esta forma. La única diferencia está, ¿verdad? En este signo. Entonces ahí definimos, como antes, ¿verdad? Si el contenido de la celda D6 es igual a DE o depósito, entonces hacemos una suma. En caso contrario, se hará una resta. Eso ya Calc se encarga de decidir cuál operación va a hacer dependiendo del valor que tenga esta celda. Entonces, como que fue un depósito, lo que hará será sumarle al saldo inicial el monto del depósito. Pero, ¿qué sucede si en vez de depósito era una extracción? Si es el caso, entonces lo que hace es restar del 8.150.000 y esto es lo que nos sobra. Entonces, una vez más, la potencia que tiene Calc para hacer estos cálculos, ¿verdad? En forma automática y todo gracias a la función sí. Entendiendo bien cómo trabaja esta función, podemos ya hacer muchas cosas muy complejas. Bueno, vamos a suponer que en esta fecha se hace un depósito de 150.000, entonces la fórmula va a ser la misma. Es igual si la operación, si el contenido de D7 es igual a depósito, entonces se tiene que hacer una suma, pero ya no de este valor, sino que del saldo actual más el monto. En caso que sea un depósito, pero poner acá también en caso que sea una extracción. En el caso de la extracción se hace sencillamente una resta. Y ahí cerramos el paréntesis que abrimos acá. Ya nos sobra ahí 8 millones de vuelta, obviamente. Entonces vamos a analizar. Se comenzó con un saldo inicial de 8 millones, se hizo una extracción de 150.000 y me sobra 7.850.000. Ahora, en otra fecha hice un depósito de igual monto, 150.000, entonces al saldo anterior se le debe sumar el monto del depósito y me sobra de vuelta 8 millones. Obviamente puedo centrar esto para que quede mejor y puedo variar la operación. Por ejemplo, en vez de extracción que sean 2 depósitos consecutivos, entonces vemos que se hace el cálculo correspondiente. Ahí podemos notar el contenido de 6 es igual a DE. Entonces lo que se hace es esta operación. F5, se le suma con E6. Y de esta forma podemos ir cargando más datos. Podemos hacer una extracción de 1.000.000. Aplicando igualmente esa fórmula. Si este valor es igual a depósito, entonces tengo que hacer una suma entre el saldo actual más el monto. En caso de que no sea depósito, ¿verdad? Que sea una extracción, debo restar.
Acá estamos. En caso de que sea una extracción, entonces se resta, sencillamente se cierra el paréntesis y ahí está el resultado. Bueno, podemos aplicar formato de número a todo este conjunto de una vez para que quede bien. Bueno, en fecha 15 podemos tener de vuelta un depósito de 500.000, aplicando igualmente esa forma. Es cuestión de ir practicando, ¿no? Si D9 en este caso es esta columna y acá vemos esta fila, esas son las coordenadas de esa celda. D9, si D9 es igual a depósito, entonces debo hacer de vuelta, acá debo escribir punto y coma, de vuelta hago una suma, en caso contrario la resta. Ya. Y esto podemos obviamente también copiar y pegar, ya sea de esa forma que les mostré ahora o haciendo con control C o opción copiar, seleccionamos a donde queremos pegar, le damos pegar. Bueno, si por alguna razón cambiamos una de las opciones, eso afecta también a todos los siguientes cálculos. Ya, entonces esto sencillamente voy a rellenar para terminar con este ejercicio. Ahí está. Bueno, vemos que automáticamente él va cambiando las referencias de las celdas a medida que se va haciendo el cálculo. Bueno, ¿qué nos falta para terminar? Al final nos pide, no quiere saber el total de los depósitos y el total de las extracciones que se hizo. Entonces eso es lo que nos faltaría. Voy a ponerle borde y acá voy a poner total depósito y total extracción. Ya, ahora voy a combinar, alinear a la derecha para que quede mejor. Voy a poner un borde. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto fue lo que se depositó en total? Sería la suma de todos los depósitos. Si esto, vemos acá que esta operación es un depósito, entonces debería ser capaz de sumar 150.000, 150.000, 500.000, ¿verdad? Vemos que la referencia está en esta columna, pero los valores a sumar están en esta columna. En ese caso, podemos utilizar la función sumar punto sí. Entonces a nuestra suma le ponemos una condición. Los tres parámetros que nos pide es el intervalo del criterio y el intervalo de la suma. Entonces el intervalo sería en donde él va a buscar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la referencia? Sería acá. Desde aquí hasta aquí va a ser nuestro intervalo. Acá podemos ir agregándole más cosas. Ahora nos pide el criterio. El criterio es que sea igual a DE. DE significa depósito. Entonces lo que nosotros queremos es sumar todos los depósitos que se hicieron. Entonces definimos el rango que es este, donde se va a buscar todos los registros que coincidan con depósito o DE. Una vez que encuentre, tenemos que definirle el intervalo de la suma, que sería
estos valores, porque al final estos valores son los que se deben ir sumando. Y eso es todo. Entonces ahí ponemos el paréntesis de cierre y le damos enter a ver qué pasa. Bueno, nos dice acá que el total de los depósitos es de 1.900.000. Podemos verificar, siempre es bueno verificar en forma manual, que sea con unos datos de prueba, a ver si estamos haciendo correctamente. Bueno, acá vemos que hay un depósito de 150.000, a eso hay que sumarle otro depósito de 150.000, luego vemos otro depósito de 500.000 y luego otro depósito de 150.000. Tenemos otro depósito de 150.000, otro depósito de 500 y dos últimos de 150.000. Le damos es igual y nos sale el monto 1.900.000. Perfecto. Entonces, en vez de hacer una sumatoria manual, imagínense que tengamos acá 100 o 1.000 o 2.000 registros y hacerlo en forma manual. Llevaría mucho tiempo. Entonces, en vez de hacerlo en forma manual, podemos aplicarle fórmulas, sencillamente que él haga la búsqueda para poder hacer los cálculos. Bueno, ahí ya tenemos el total del depósito. Ahora lo siguiente será calcular el total de las extracciones que se ha hecho. Bueno, entonces escribimos nuevamente sumar punto sí, paréntesis, acá nos da una ayuda, el intervalo, desde acá hasta acá. Ahora, hay que decirle qué es lo que tiene que buscar. Tiene que buscar todos los registros que sean extracción. Entonces, X va a ser el criterio de búsqueda. Entonces, él se va a encargar de buscar acá, 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 otro uno, entonces va a sumar ese valor. Entonces, eso es lo que definimos en la tercera parte, el intervalo de la suma. De acá hasta acá. Y ahí cerramos. Y nos da el valor de 2 millones. Entonces, 2 millones fueron las extracciones que se hicieron y vemos que el saldo final es de 7.900.000. ¿Está bien? Se hizo un 100.000 lo que se extrajo de más, ¿verdad? Entonces, si era 8 millones menos 100.000, vemos que el resultado por lógica está bien. Bueno, mm, ahora explicaré nuevamente, así en forma rápida, cómo haría Calc para poder sacarme mágicamente acá un resultado. Y en realidad nosotros le decimos totalmente lo que él debe hacer, ¿verdad? Le decimos que tiene que buscar en este intervalo, en el intervalo de 6, de 15, o sea que desde acá hasta acá, él tiene que buscar todo lo que contenga EX. Entonces lo que hace es busca acá y como no encuentra, entonces pasa al siguiente. Tampoco encuentra esa expresión, entonces pasa al siguiente. Y vemos que acá sí existe el criterio de EX. Entonces, como que es igual al criterio que nosotros le hemos puesto, realiza la suma del registro que le acompaña a este registro, que sería el valor de 1 millón. Entonces va sumando ahí 1 millón, después va buscando, acá de vuelta no hay, no hay, no hay, acá vuelve a buscar otro, entonces realiza nuevamente la suma. 1 millón más 1 millón es 2 millones. Y va buscando hasta el final, hasta que termina y nos muestra ya el total nada más. Así es como funciona internamente. Acá vamos a ponerle un poco de color nuevamente. Y con eso creo que ya está terminado este trabajo. Bueno, ahora nos toca hacer el siguiente ejercicio,
Vamos a ver de qué se trata. Lo siguiente que nos pide es diseñar una planilla y aplicar las fórmulas necesarias que permita calcular un descuento a las cuotas de un cliente. También nos pide calcular el promedio de las cuotas, mostrar el máximo descuento, el mínimo del total a pagar y los clientes que pertenecen a la ciudad de Villarrica. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente vamos a diseñar rápidamente esta planilla y aplicar las fórmulas. Agregamos una nueva hoja y ahí ponemos planilla de cobro. Mes de mayo. Ponemos número, cliente, ciudad, monto cuota, descuento, total a pagar. A pagar va abajo. Ya, ahí tenemos solamente 5 registros, entonces vamos a cargar solamente 5. El cliente no importa tanto el nombre. Vamos a hacer un copiar y pegar nomás. Ahora la ciudad sí importa. Coronel Oviedo. Caraguazú. Carazapá. Villarrica. Pedro Juan. Vamos a ajustar esto y vamos a cargar el monto de las cuotas. 150, 350, 620, 350 y 420. Ya, el descuento y el total a pagar vamos a calcular con fórmulas. Vamos a escribir también acá totales y acá ponemos promedio, máximo de la cuota. En realidad es solamente promedio del monto de la cuota. El máximo descuento mínimo total a pagar y vamos a también contar los clientes de Villarrica. Ya, vamos a darle unos cuantos bordes por acá, un centrado hacia la derecha. Acá vamos a aplicar formato de número. Esto tiene que ir centrado. Esto tiene que ir un poquito más chico. Ahí. Centrado. Esto tiene que ir centrado. Vamos a combinar para eso. Combinar. Y esto también tiene que ir centrado en forma horizontal y vertical. Podemos ponerle de vuelta un color de fondo. Y los bordes correspondientes.
Algo así. Bueno, ahora el descuento no nos pide calcular el descuento, entonces lo que vamos a hacer es cargar en forma manual los valores que tenemos en el ejemplo. 3.000, 28.000, 12.400, 7.000, 8.400 y ya está. Bueno, los totales es fácil, es igual a suma, paréntesis, rango, y le estamos diciendo que queremos sumar desde acá hasta acá y nos calcula en forma mágica el total. Ahí tenemos, ya está. Bueno, el total a pagar sencillamente es igual al monto de la cuota menos el descuento. Algo fácil de calcular. Entonces, de igual manera, monto cuota menos descuento. Eso es fácil, eso podemos pegar todas las fórmulas para tener ya el total. 1.831.200 es el total, está bien. Bueno, ahí acá hace falta aplicarle formato de número. Ya tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el promedio del monto de las cuotas? Hay una función, obviamente, que se llama promedio, que nos permite definir un rango, unos números, también puede ir entre comas, o podemos decirle que quiero que me calcules el promedio desde acá hasta acá. Entonces, él automáticamente nos saca ese promedio, 378.000. Ahora, el máximo descuento que se hizo, podemos hacer el cálculo con la función max. Max y el rango nuevamente. Entonces esa función nos devuelve el máximo descuento. En este caso es 28.000 el máximo descuento que se hizo. De igual manera el mínimo podemos también calcular con la función min, paréntesis, y cuál fue el pago mínimo que se hizo. El menor valor que se pagó fue de 147.000. Ahora, para poder contar la cantidad de ocurrencias, ¿verdad?, que hay, por ejemplo, cuántos clientes son de Villarrica, entonces podemos utilizar la función contar.si, donde esta función nos pide dos parámetros. El intervalo, que sería donde él tiene que buscar, desde acá hasta acá, hasta acá, hasta, bueno, y por otro lado, ¿verdad?, nos pide el criterio. En este caso, lo que queremos buscar es la palabra Villarrica. Es importante que sea escrita exactamente como aparece acá. Entonces escribimos así, entre comillas, Villarrica, porque es un texto que él tiene que buscar. Y ya quedó. Entonces, definimos el intervalo donde él va a buscar y le decimos qué es lo que tiene que buscar. Entonces él se encarga de contar automáticamente. Acá nos devuelve un 1 porque es solamente un cliente hay de Villarrica. ¿Qué sucede si hay, por ejemplo, dos clientes? Entonces ahí automáticamente él va a ir contando toda vez que los clientes sean de Villarrica. Pero ¿qué pasa si pongo entre minúsculas? Él no va a hacer. Hay casos, ¿verdad?, en que no encuentra. En este caso sí está encontrando. Por ejemplo, si ponemos un espacio, ahí ya no encuentra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no tiene espacio. Ahora, si tuviera un espacio, ahí sí nos iba a encontrar esta ocurrencia, pero no el otro, porque este está sin espacios. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta siempre, que debe estar escrito igual. Ahí está. Bueno,
Aquí terminamos esta primera parte y nos sobra ya hacer después unos cálculos un poco más complejos, planilla de calificaciones con promedios y el último ejemplo que nos va a permitir calcular también las calificaciones y nos va a permitir convertir en letras o números en letras, ¿verdad? Y utilizando una escala. Eso lo veremos en la siguiente parte del video tutorial.